Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe virtuelle de français principe 4, dans laquelle je vais vous expliquer les thèmes suivants. Nous verrons le verbe vaincre, l'hypothèse à l'imparfait, les buts, la voix passive et le double pronom. Comenzamos. La etapa 3 se llama se engañar por un cause, comprometerse por una causa. El primer tema que veremos en esta etapa es le verbe vaincre, que significa vencer. Como es un verbo nuevo, debemos saberlo conjugar. Por ejemplo, en presente yo diría je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, il vend. Ahora, este verbo se conjuga como convaincre, que significa convencer. Puedes completar la tabla con los tiempos que hayamos practicado. El tema 2 es l'hypothèse à l'imparfait, el cual, si ustedes recuerdan, ya habíamos visto la hipótesis en presente, pero a diferencia de ella, esta sirve para presentar una situación irreal al momento de hablar. Para formarla, debo introducir mi condición con la palabra si, seguido de mi verbo en imparfait, una coma y un verbo en condicional presente. Ejemplo: si j'étais très sportif, je participerais à des courses caritatives, mais je ne suis pas très sportif. Si fuera muy deportiva, participaría en carreras caritativas, pero no lo soy. Esa sería mi situación irreal. Tomando en cuenta que necesitamos dos tiempos, vamos a repasarlos. En el caso del imparfait, debemos tomar la radical de nous en presente. Por ejemplo, si yo quiero conjugar el verbo avoir, yo diría nous avons. Vamos a borrar ONS y agregamos las terminaciones de acuerdo a mi sujeto. Es decir, voy a agregar AIS para el sujeto je, AIS para el sujeto tú, AIT para il, elle, on, y ONS para nous, y EZ para el sujeto vous, y INT para il, elle. Entonces yo diría, nous avions un chat, teníamos un gato. No olviden la excepción del verbo être. Para el condicional presente, yo tomaría la radical del futuro simple, es decir, un verbo en infinitivo a su base más las terminaciones del imparfait. Ejemplo: tengo mi infinitivo aimer y yo diría j'aimerais, me gustaría, y el verbo pouvoir, que su base es pour, y diría je pourrais, podría. Pasemos a realizar un ejercicio de manera oral. Tenemos: complete ces phrases au bon temps. A. Si je gagne au loto, je ferai un don. Si ganara la lotería, haría una donación. 2. Si je m'engageais pour une cause, je choisirais la santé. 3. Si on organisait un marathon, on pourrait collecter de l'argent. 4. Vous comprenez le problème si vous prenez le temps de réfléchir. El siguiente tema es le but. Usamos pour más un sustantivo. Ejemplo: je m'engage pour une cause, me comprometo por una causa. También puedo usar pour o afin de más un verbo en infinitivo, como por ejemplo, ils s'organisent un concert pour collecter des fonds. Organizan un concierto para colectar fondos. Colectar es el verbo en infinitivo. Nous devons parler français afin d'améliorer. Debemos hablar francés a fin de mejorar. Finalmente, utilizamos pour que o afin que más un verbo en subjuntivo. Ejemplo: laissez-moi ton numéro de téléphone pour que je puisse t'appeler. Déjame tu número de teléfono para que te pueda llamar. Pues es el verbo en subjuntivo. Pasemos a la voix passive, la cual da más importancia al objeto de la acción que al sujeto. De hecho, en la voz pasiva el objeto se convierte en el sujeto de la oración. Tenemos un ejemplo: Leonardo da Vinci a peint la Gioconda. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. La Gioconda a été peinte par da Vinci. La Mona Lisa fue pintada por Da Vinci. Nota: el pasado participio debe concordar en género y número con el sujeto. Es por ello que agregué una E a mi participio. Pero,
¿Cómo formo mi voz pasiva? Voy a utilizar mi auxiliar être más el verbo en pasado participio. Ejemplo: Je lis le livre est lu. Como mi verbo está en presente, mi auxiliar también. 2. J'ai lu le livre a été lu. Si mi verbo está en pasado compuesto, mi auxiliar être también. 3. Je lirai le livre sera lu. Mi verbo está en futuro simple, así como mi auxiliar. En todos los casos debemos tener nuestro verbo en pasado participio y concordarlo a femenino, masculino o plural. Para terminar, tenemos le double pronom. Para ello, debemos recordar que un pronombre sirve para reemplazar palabras y a evitar la repetición. Hemos visto el pronom COD, que reemplaza a una persona, animal o cosa. Por ejemplo, je vois le sac, je le vois. Que vi, la bolsa. Le sustituye al sustantivo masculino. Tenemos el pronom COI, que a diferencia del anterior, este va acompañado de la preposición a. Ejemplo: Je téléphone à Jack, je lui téléphone. ¿A quién llamé? A Jack. El pronom I reemplaza lugares y verbos que se construyen con la preposición a. Ejemplo: Je vais à Paris, j'y vais. ¿A dónde voy? A París. Finalmente, el pronom en reemplaza lugares, comida, bebidas y verbos que se construyen con la preposición de. Pero, ¿qué pasa si tengo varios pronombres en mi oración? Para ello ya tengo mi orden establecido. Primero voy a colocar mis pronombres en común con los de objeto directo e indirecto, seguidos por los de COD, después los COI, seguidos por I y por último en. Ejemplo: Je donne un livre à Pierre, que doy un libro. Este sería mi COD. ¿A quién se lo doy? A Pierre, que es mi COI. Siguiendo el orden del esquema y reemplazándolo por los pronombres quedaría: Je le lui donne. Le es mi COD, que va antes de lui, que es mi COI. Ten muy en cuenta que el orden de los pronombres ya está establecido, por lo que no puedo acomodarlos a mi gusto. No olvides estudiar el vocabulario que viene al final de la etapa y realizar los ejercicios que vienen en el cahier d'activités, la guía de aprendizaje y la plataforma de Nexus. Merci pour regarder la vidéo. Au boulot!